Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El Estado de Derecho es casi inexistente en Guatemala debido a que toda la cadena de justicia es inoperante y ha sido infiltrada por intereses políticos y criminales. En el índice de Estado de Derecho, Guatemala ocupa el puesto 97 de 113 países evaluados, y a nivel latinoamericano es de los 5 países con menos Estado de Derecho en la región. El resultado es que Guatemala es el 5º país más violento de América Latina, y la ciudad de Guatemala se encuentra entre las 23 ciudades más violentas del mundo. Un Estado de Derecho tan débil también ha resultado en una democracia defectuosa, debido a que el Poder Judicial se ha visto históricamente subordinado a los otros poderes del Estado y no ha ejercido su función de contrapeso, dejando a la ciudadanía indefensa ante la discrecionalidad y abusos del poder político. Las reformas constitucionales que se llevaron a cabo en 1993 tuvieron como fin tratar de blindar el Poder Judicial de la influencia política. Sin embargo, la crisis que vivió el país en el 2015 develó que las instituciones habían sido cooptadas y que el Estado estaba siendo saqueado sistemáticamente. La lucha contra la corrupción que actualmente se está librando en el país nos ha llevado a discutir una nueva reforma constitucional que pretende dotar al sector justicia de una auténtica independencia y autonomía para que el Estado de Derecho sea finalmente una realidad en Guatemala. Sin embargo, es necesario que la discusión de un tema tan importante se realice con respeto y apertura, procurando encontrar puntos de consenso que puedan viabilizar la reforma de un sistema que a todas luces ha fracasado en garantizar justicia para todos los guatemaltecos. Hoy en Dimensión, un grupo de distinguidos abogados analizan la propuesta de reforma constitucional que actualmente se discute en el Congreso de la República. Iniciamos el programa Dimensión de esta noche y queremos discutir sobre el tema de las reformas constitucionales, que es realmente el tema de coyuntura que está llamando la atención en estos momentos en el país por la relevancia que tiene y por las consecuencias que puede tener para la vida política y jurídica del país. Para ello tenemos a distinguidos abogados. Tenemos en primer lugar al licenciado Alejandro Valdizón, quien es abogado y notario. El licenciado Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. El licenciado Eric Maldonado, abogado y diplomático. El doctor Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y el licenciado César Sigüenza, quien es abogado y notario también. Así que muchísimas gracias por estar hoy para discutir este tema que, como decía al inicio, es de suma importancia para el país, porque tocar la constitución del país definitivamente no es algo que nos tenemos que tomar a la ligera. Tenemos que discutirlo a profundidad, sabiendo las consecuencias que puede tener. Y en ese sentido, quisiera iniciar preguntando cuáles son los principales cambios que se están proponiendo a la constitución, sobre todo en un tema que claramente podría ser un tema complejo, digamos, si no se es abogado. Entonces quisiera que pudiéramos tocar, en primer lugar, cuáles son esos principales propuestas que se están haciendo. Doctor, iniciamos con usted. Bueno, básicamente lo que se pretende es fortalecer la independencia judicial. Creo que en esa medida va la mayor parte de las reformas y además en cuanto a la organización y funcionamiento, especialmente de la Corte, que hay algunos aspectos importantes a considerar, como lo veremos en el transcurso de este programa. O sea, que fortaleciendo desde luego la independencia de la Corte, la independencia de los tribunales, eso tendría un resultado de una mejor administración de justicia en todas las áreas. O sea que el esfuerzo que se está haciendo va, creo que en el buen sentido. Hay normas en la Constitución que necesariamente requieren reformas, que no es posible hacerlos únicamente bajo el esquema de reformas a las leyes, sino a la propia Constitución de la República, y que en este caso se optó por una reforma constitucional circunscrita al tema exclusivamente de la administración de justicia. Lo que se había incluido en la versión original, que no iba en el sentido de la administración de justicia, pues con buen sentido fue eliminado.
Así que creo que ese es el objetivo principal y hacer, por supuesto, más eficientes algunas funciones dentro del organismo judicial en cuanto a lo que respecta a la administración del propio organismo y el fortalecimiento, desde luego, como consecuencia de la carrera judicial. Licenciado, ese es el propósito, el objetivo que se tiene, pero ¿se logra realmente con las propuestas que se están planteando? Yo creo que ese es el tema más importante. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo que es importante la independencia del organismo judicial. Históricamente, o bajo el esquema de la Constitución actual, ha estado supeditado a intereses políticos, a cooptación, digamos, de diversos intereses. Mucho tiene que ver con la forma en que se designan magistrados, Corte Suprema, Corte de Apelaciones y jueces. Entonces, esta es una parte medular de esta reforma y ese es el objetivo. Yo creo que en ese sentido hay un consenso amplio, que eso es uno de los puntos principales a atacar, aparte de lo que decía el doctor Maúl de la eficiencia interna y demás, y la independencia. El tema es justo lo que preguntabas, si eso realmente se logra. Y acá, digamos, se planteó originalmente un modelo que ha sido objeto de discusión y de revisión en algún grado, tal vez no lo suficiente, de si con este planteamiento realmente se lograría eso. Y el punto al final del día en discordia es lo que inicialmente se conoció como el Consejo Nacional de Justicia. Este viene esencialmente a suplantar lo que eran las comisiones de postulación y tener funciones de designación de los listados de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones y nombramiento de jueces de instancia y de paz. Entonces, ese es el procedimiento que hay que revisar. Quienes adversan, digamos, o critican estas propuestas, en alguna medida ven ciertos riesgos en cómo quedó definido este procedimiento. Pareciera que hay una concentración de poder en esta institución bastante grave, que en lugar de corregir el problema, pues estaría implementando un modelo diferente donde podríamos caer en los mismos riesgos que hemos estado actualmente. Sabemos que el tema de comisiones de postulación está desgastado, sabemos que es un modelo agotado, pero hay que considerar con mucho cuidado cuál va a ser el nuevo modelo a implementar y diría yo que en ese punto es precisamente donde está el enfoque más importante. Licenciado Díaz. Yo creo que la iniciativa en su origen plantea un modelo que en otros países, digamos, se ha implementado. España, Italia y la mayoría de países de la región latinoamericana han instaurado una figura a nivel constitucional que se llama los consejos de la magistratura o los consejos del Poder Judicial o los consejos de la judicatura. Obviamente, la concepción de este tipo de instituciones está centrada en varios principios. Uno de los más importantes, digamos, del sistema republicano es separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. ¿Qué pasa en el modelo actual, digamos? Y creo que ahí la experiencia del doctor Maúl también nos puede indicar mucho, digamos. El modelo actual es que la Corte Suprema de Justicia concentra esas dos funciones. Digamos que ese es un problema a erradicar, el primero. El segundo aspecto también es que Guatemala es uno de los pocos países en su sistema constitucional que contempla, digamos, que la selección de magistrados de apelaciones. Tal vez Honduras, si no estoy mal, pero es los únicos dos países que contemplan que los magistrados de apelaciones pasan por una decisión política y no por aspectos de carrera judicial. Uno podría, digamos, debatir si la Corte Suprema de Justicia podría entrar en esa misma dimensión, pero por ejemplo los magistrados de apelaciones, que son un buen número, digamos, de juzgadores en una segunda instancia, pues también, digamos, están sometidos a una decisión política y no de carrera. Entonces, ese es otro principio también. Y yo creo que hay que entender la reforma o la iniciativa 5179, hay que entenderla en ese sentido. Aspectos, digamos, o principios que tratan de rearticularse, digamos, a un nuevo modelo. Separar funciones administrativas de las jurisdiccionales, apostar por la carrera judicial, que las salas de apelaciones, digamos, se integren por jueces, por méritos de carrera judicial y no por decisiones políticas. Y sí, obvio, podría ser. Yo comparto un poco lo que dice el colega que me antecedió, digamos, de que habría que revisar ese procedimiento. Pero esta es una alternativa, digamos, que deberíamos de entrar a discutir de forma seria ahora. Y me parece a mí que ahí es donde estamos fallando, en la discusión, porque la enmienda original era una propuesta discutible, obviamente, desde el punto de vista jurídico es discutible, pero que obedecía, digamos, a orientarse a estos principios que acabo de mencionar yo. Y eso es, yo creo que donde estamos centrados en este momento. Ese consejo presentaría tal vez más ventajas o podría ser una alternativa, digamos,
al modelo actual, a que la Corte sigue concentrando esas funciones administrativas o bien romper el esquema de las comisiones de postulación. Licenciado. Sí, como ya se ha dicho, hay temas que son torales, precisamente la desvinculación de los temas administrativos, financiero y de control de la carrera judicial de la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia pueda limitarse a la función propiamente jurisdiccional, conocer amparos cuando de acuerdo a las competencias le corresponda, conocer conflictos de jurisdicción, conocer de antejuicios, crear jurisprudencia, que es una de las cosas que creo la Corte Suprema de Justicia pues tiene que fortalecer, principalmente que la misma sea compilada. Sabemos que la jurisprudencia fundamentalmente en materia civil en casación. Aquí lo más importante es que ese es un punto medular, desvincular las funciones administrativas de control de la carrera y financieras para que sea un ente técnico. Por otra parte, el tema de elección de los magistrados, que ahora sería a través del proceso del Consejo, ya no serían las comisiones de postulación. Las comisiones de postulación desaparecerían para elección de magistrados de la Corte Suprema y de la Sala de la Corte de Apelaciones. También desaparecerían para la elección de fiscal. Recordemos que las reformas son amplias y también tocan el tema del Ministerio Público. Y otro tema que es fundamental y que es esencial es el fortalecimiento de la independencia judicial a través de mecanismos que garanticen una cobertura de la carrera judicial desde jueces de paz hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se rompa ese vicio que se ha dado de que los jueces cada vez que buscan una magistratura tienen que hacer un trabajo de romería política ante el Congreso de la República para garantizar su elección. De una u otra manera creo que es un texto el que se propone perfectible, pero que en un alto porcentaje responde a estas necesidades. Hoy en día, pues la última propuesta, y que creo que es importante que los guatemaltecos nos informemos, es precisamente la que jefes de bloque alcanzaron el 10 de mayo, es decir, la propuesta original 5179 ha ido progresando, ha ido evolucionando y precisamente la mayor evolución ha sido en función de no crear un superente en el Consejo Nacional de Justicia. De una u otra manera se le han ido restando progresivamente atribuciones. Yo sí soy partidario de que se tiene que crear un ente fuerte y sólido. Es decir, tampoco una reforma constitucional tendría que crear un ente debilitado desde un inicio que no cumpla con las expectativas. Creo que temas muy torales como que la Corte Suprema de Justicia elegiría a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y ya no sería el Consejo, como estaba propuesto en la 5179. El hecho, por ejemplo, de que las dos direcciones tengan que rendir informe a la Corte Suprema de Justicia, por poner otro ejemplo, que ya el Congreso de la República y el presidente de la República no participen directamente en el proceso de selección de consejeros. El hecho de que ahora, con la nueva propuesta, ya el Consejo Nacional de Justicia, ahora Consejo de Administración Judicial, que no es únicamente un cambio de denominación, sino un cambio de atribuciones, ya no elabora el presupuesto del organismo judicial, sino lo proponga y sea la Corte Suprema de Justicia, creo que ha creado una especie de balances que nos permiten, primero, definir que no se está creando una dualidad en el organismo judicial. El organismo judicial es uno que para aspectos funcionales se valdrá de un organismo de apoyo técnico, administrativo y financiero, que es el Consejo, y en las funciones jurisdiccionales propias de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual yo creo que en el proceso de discusión que ha habido de octubre, cuando se presenta la iniciativa de ley, ahora al mes de mayo, sí ha habido una evolución favorable tendiente precisamente a restar esos temores. La pregunta aquí sería si, digamos, quienes inicialmente cuestionaban esta figura, esos cambios les son suficientes, pero se nos ha terminado el tiempo en este segmento, así que vamos a tener que continuar en el siguiente y empezamos con usted, licenciado. Continuamos con Dimensión. Continuamos en el programa Dimensión de esta noche discutiendo sobre el tema de las reformas constitucionales. Planteada en el segmento anterior, el licenciado Maldonado nos decía que esta figura ha evolucionado desde el planteamiento que se hizo originalmente. Quienes lo adversaban, ¿ven en estos cambios, digamos, razones suficientes ahora para apoyarlo o no? Licenciado, empezamos con usted. Bueno, pues primero que nada creo yo que a mí me gustaría disentir sobre cuál es el verdadero objetivo de la reforma.
Creo que el objetivo de la reforma no es la parte administrativa, y de hecho el Consejo es una cuestión que es accesoria a su verdadero objetivo. El verdadero objetivo que se planteó en la reforma de parte de sus promotores es el de garantizar la independencia a través de hacer una carrera judicial más fuerte. De ahí que el punto, digamos, sobre el cual la discusión de fondo debe girar es si con esto se fortalece la independencia o no, y no caer en la trampa de discutir necesariamente los cambios que son accesorios a ellos. Hay por lo menos 5 temas que me parece que son de necesaria reforma constitucional si uno quiere hacer ciertos cambios que ha identificado como urgentes. Modificar la forma de elección de Corte Suprema de Justicia a través de eliminar las comisiones de postulación es un cambio que requiere reforma constitucional. Aumentar el periodo de funciones de magistrados, que hoy es de 5 años, un periodo que en realidad no corresponde a ninguna mejor práctica que exista a nivel internacional, requiere reforma constitucional. Hacer que la Corte de Constitucionalidad, como se ha planteado, sea nombrada por ciertos tipos de instituciones, sacando a otras que se han identificado, según la ponencia, como negativos a la hora de integrar la Corte de Constitucionalidad, requiere reforma constitucional. Y otra que es accesoria al periodo, que es la de escalonar el nombramiento de los altos magistrados de las Cortes, requiere reforma constitucional. Entonces yo creo que esas son por lo menos una base bastante certera en la que debería girar la discusión respecto de la reforma constitucional. Y después ver cómo se representa eso en la parte de reorganización interna del Poder Judicial. Aquí se escogió por un modelo que en muchos países se utiliza, que es el de los consejos de administración judicial o consejos de la judicatura. Esta discusión no es nueva, en Europa tiene muchos años de llevarse y lo que plantea es lo siguiente: quiero garantizar la independencia a través de separar o alejar lo más posible la elección de jueces y magistrados del poder político. Esa es la premisa. Entonces, básicamente tenemos que observar si este consejo lo logra. En realidad, la parte administrativa es como accesoria a la creación de estos consejos, pero no necesariamente está vinculada. De hecho, la Fundación 2020 ha hecho un análisis en la que se demuestra que en la medida en que estos consejos sean fuertes e independientes, pero tampoco representen una desvinculación con la Corte Suprema de Justicia, en esa medida son eficientes. Es decir, una separación absoluta de estos consejos de la lógica de organización que plantea al Pleno de Magistrados como la más alta jerarquía del Poder Judicial, debería ser también una de las premisas a sostener. Y en este caso creo yo que ahí debería girar el análisis, pero teniendo como principal punto a seguir que lo que se requiere son jueces independientes e imparciales y lo que se quiere implementar es una carrera fuerte. Entonces, básicamente eso porque, y con todo respeto lo digo, los abogados no es que seamos expertos en diseño de instituciones, y por eso es que la discusión más bien es una discusión técnica que pasa por recursos humanos, diseño administrativo, incluso hasta por manejo financiero, y no necesariamente es una reforma de carácter jurídico per se. Lo que pasa es que lo que planteemos en esta reforma, si no es bueno, sí va a afectar lo jurídico, porque entonces podría plantear jueces no independientes, jueces totalmente separados de la cuentadancia, que tampoco es lo que se observa. Y digamos que el tema en buena medida tiene que ver con la propia integración de ese consejo. ¿Verdad? Respondiendo un poco a la pregunta anterior también, es decir, ¿se han hecho las enmiendas suficientes, adecuadas para considerar que se están evitando ese riesgo de una concentración de poder peligrosa? Eso es lo que hay que cuestionar. La integración propia de ese consejo hay que evaluarla con mucho cuidado. Esa integración en la propuesta inicial pasa por una parte integrada por jueces de paz. Jueces de paz realmente son los jueces de inferior rango dentro del organismo judicial que tendrían poderes bastante significativos dentro del organismo de nombrar, remover jueces, postular magistrados. Es decir, eso es algo muy delicado. Lo mismo con jueces de mayor rango, magistrados, y incluso se deja un apartado que es el que creo yo ha, digamos, tocado algunas sensibilidades para personas
externas a la profesión legal, digamos, a la profesión de abogados y que puedan provenir, digamos, de otras disciplinas, como se mencionó originalmente, que no sabemos exactamente cómo va a quedar eso al final ya en su fase operativa y cómo quedaría eventualmente funcionando o reglamentado. Entonces, hay ciertos riesgos ahí que yo creo que son importantes de considerar. El otro tema tiene que ver también con la idea de la carrera judicial y cómo se está manejando. Es decir, es algo positivo fomentar la carrera, pero en los países donde existe carrera judicial es porque hay una tradición judicial, no es porque vía una ley se quiera positivizar la idea de que los jueces deben ser de carrera. En Guatemala, en nuestra experiencia, ha sido muy positiva la oxigenación que abogados con experiencia profesional, con una trayectoria intachable, han podido brindar a la administración de justicia, porque muchas veces tienen los criterios y las experiencias que jueces que han simplemente ido ascendiendo dentro del organismo judicial no tienen, porque simplemente hay cosas que se perfeccionan o se aprenden, una madurez, una experiencia, una sabiduría que se adquiere en la práctica profesional fuera del organismo judicial. Acá en un artículo que ya fue aprobado se dejó una cuota relativamente pequeña de un 25%, digamos, de participación que podrían extenderse abogados litigantes. Entonces, son cosas que hay que ir analizando. Es decir, es cierto, ¿cuál es la idea detrás de una carrera? Que los jueces no tengan, coincido completamente con el colega, que estar, digamos, cabildeando cada 5 años para que se les renueven sus cargos. Eso es algo terrible del sistema actual, pero no es necesariamente el mecanismo que se está planteando la mejor forma. Y el último punto que pienso yo que habría que analizar, pues al que me voy a referir obviamente, no es el último punto, hay varios, pero en aras de tiempo, es el tema de la integración de la Corte de Constitucionalidad. Tampoco se puede dejar en este Consejo un superpoder de nombrar íntegramente a una Corte de Constitucionalidad o incluso al fiscal general, porque entonces caemos otra vez en un desbalance de poderes. Se hablaba en el sistema republicano, la base es un sistema de frenos y contrapesos. Si no hay controles y balance de poderes, estamos cayendo en otro tipo de riesgos que hay que considerar. Podría pensarse la posibilidad de un modelo donde la Corte de Constitucionalidad sea una cámara constitucional dentro de la propia Corte Suprema, y ya dejar este modelo que hemos tenido los últimos años de una Corte de Constitucionalidad aparte, que ha sido sumamente politizada. Ahora, el tema, digamos, de cómo elegir a los altos magistrados, digamos, de las cortes y a, digamos, los distintos magistrados de las cortes, y que hemos probado con distintos modelos. O sea, se prueba, digamos, desde una elección desde el Congreso, luego las comisiones de postulación, luego pasamos a este otro, siempre con el propósito de tratarlo de blindar de las influencias externas que se puedan tener, pero hasta el momento, en el caso de Guatemala, ha fracasado. Digamos, el sistema, digamos, lamentablemente no ha funcionado bien. La pregunta es, si no es el Consejo, ¿qué opciones hay? O sea, ¿cómo realmente se puede lograr una independencia del sistema judicial, doctor? Bueno, mire, yo creo que todo apunta a que sea un consejo de la magistratura. Yo creo que eso es indispensable para que se pueda llevar, digamos, por una ruta adecuada, digamos, ese nombramiento, esa cuidadosa selección de los magistrados de la Corte. Yo creo que eso, lamentablemente, las comisiones de postulación pues tuvieron sus problemas porque funcionaron la mayor parte del tiempo y funcionaron bien. El hecho es este, no es fácil escoger quiénes pueden integrar estos consejos, porque eso ha sido un gran dilema, sobre todo porque priva en el país una desconfianza en todo sentido. Por ejemplo, impensable que, por ejemplo, el Congreso va a ser uno de los miembros de un consejo de estos, cuando vemos en otros países que hay una integración con miembros del Senado, con congresistas, pero aquí eso es impensable. Entonces, las perspectivas y las posibilidades casi se eliminan. ¿Dónde más podemos buscar? Yo creo que eso ha sido uno de los dilemas, y no un dilema en el caso guatemalteco, en todos lados ha sido así, que van por modificaciones según cómo vaya funcionando, ¿verdad? Una especie de prueba y error que en materia constitucional pues eso no es válido. Debiera de irse ya, por supuesto, con algo que ya que podamos predecir con certeza que eso sí va a funcionar, ¿verdad? Pero sí creo que apunta en ese sentido, es innegable, a un consejo de la magistratura.
El problema que yo veo esto, pues sí creo que es una opinión generalizada, es que hay que evitar un consejo de la magistratura con una excesiva concentración de poder, porque ejerciendo estas funciones dentro de la carrera judicial y dentro de lo que es la administración del Poder Judicial, lógicamente les está dotando de un altísimo poder, que la experiencia en otros países, El Salvador, para mencionar uno de los casos, que fue una fuente permanente de pugna entre la Corte y ese Consejo de la Magistratura. Y una complicación que se daba, que mucho del enfrentamiento se debía a quién tiene que atender la política judicial, o sea, atender y las propuestas de solución de los grandes problemas de justicia. Porque ahí lo que vimos es que se echaba el muerto el uno al otro, ¿verdad? No me toca a mí porque yo solo miro jurisdiccional y los otros, mire, yo solo veo carrera. Eso es algo que hay que definir. ¿A quién le corresponderá atender todos los problemas de modernización y la política judicial? Porque si no, ese va a ser el primer punto de enfrentamiento entre la Corte y estos consejos. Yo creo que en cuanto a la parte administrativa, bueno, sí es cierto que es... Doctor, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. Vamos a tener que continuar en el segmento siguiente y le damos también el espacio a los abogados que no han hablado en esta oportunidad en este segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al tercer segmento del programa de esta noche hablando sobre las reformas constitucionales en el tema de justicia. Doctor, unos minutos solo para terminar la idea y luego le damos el tiempo a los... Se quería concluir con esto, que la parte administrativa del Poder Judicial se podría quitar a ese Consejo. Esta es una idea, y no es una idea nueva. Recordemos, bueno, en otro contexto, las reformas del 2004 contemplaron una Cámara Administrativa y de esa cuenta ya se nombraron 13 magistrados en vez de 9 para que la propia Corte dispusiera una Cámara Administrativa que pudiera encargarse de esas funciones administrativas y que el presidente pudiera ser el presidente de la Cámara y que hubiera rotación dentro de los miembros de la Cámara Administrativa. Eso lo digo y también en función de esto. Lo que se menciona como un exceso de ocupaciones administrativas de los magistrados de la Corte, yo creo que se exagera también. Hay un buen modelo gerencial que yo creo que como ninguna otra organización de otras instituciones del Estado, con todas las gerencias bajo la coordinación de un gerente general y la autoridad del presidente, que prácticamente las funciones, digamos, administrativas de la Corte quedan de tal manera, digamos, ya ejecutadas y decididas, que no es mucho el tiempo que se emplea, pero sí hay un punto ahí que hay que mencionarlo, que el artículo 209 de la Constitución le dio esa función de nombrar al personal auxiliar de los tribunales, o sea, secretarios, notificadores, etcétera, una función que se la asignó a la Corte. Entonces la Corte, con nombramiento de jueces y además con nombramiento de personal auxiliar, hablamos de 7,000 y pico de empleados, eso realmente sí absorbe más tiempo. Y otra cosa, en la Corte ya hay un grupo de letrados, que es una forma eficiente de sacar el trabajo de las magistraturas, que ha minimizado, digamos, el tiempo que los magistrados tienen que invertir en funciones administrativas en detrimento de la autoridad que ejercen en el ámbito jurisdiccional. Ahora, licenciado, la pregunta es quién elige a los electores, digamos, cómo conformar este consejo, porque al final de cuentas se ha aprobado la participación de universidades, de colegios de abogados, que finalmente terminan siendo cooptados en vez de realizar una función, digamos, de contrapeso. Entonces, ¿cómo garantizar que esto no se salga de las manos también? Sí, yo creo que uno de los mayores avances y de las virtudes de la propuesta que se presenta es que se trata de establecer un consejo capaz de autogobernarse, inclusive con mecanismos de control interno que permiten guardar equilibrios. Es un tema, obviamente, que ha sido de discusión cómo se integra, pero el hecho que los 13 estamentos menores a la Corte Suprema de Justicia en la Administración de Justicia,
tanto la Corte de Apelaciones como instancia, como jueces de paz, se vean representados, creo que es una forma de democratizar y de crear mecanismos internos de control. Aunque el licenciado mencionaba el tema de que los jueces de paz podrían ser fácilmente puede dar lugar condenados. a conflicto de interés porque pueden transigir que un juez, de paz negocie, una ascensión dentro del organismo judicial. Es decir, puede haber conflicto de intereses que hay que evaluar. Que se debe evitar, y muy puntualmente. Recordemos que estamos hablando de reformas constitucionales, pero una vez aprobada tendrá que venir una serie de reformas a legislación, tanto la ley de amparo como legislación ordinaria, que precisamente debe establecer esos mecanismos. La Constitución es una Constitución que en muchos ámbitos debe ser programática y aspectos generales ser desarrollados a través de legislación. Hablaba yo de la necesidad de verificar, y que creo que es una de las virtudes que tiene la iniciativa 5179 con sus posteriores avances y con su depuración, mecanismos de control. Primero, que no estaba en la propuesta inicial, sí ya en la iniciativa de ley, la división del Consejo en dos direcciones. Una dirección que se encargue exclusivamente de lo relativo a la administración de la carrera judicial con base en criterios sólidos, y una que se dedique fundamentalmente a las actividades administrativas financieras. En las administrativas financieras es donde se prevé el ingreso de personas externas al sistema de administración de justicia, no forzosamente abogados, quienes eso sí pasarían por un proceso de selección que serían los jueces y magistrados que integran el Consejo, de una u otra manera para oxigenar, no solo oxigenar que venga gente de fuera, sino expertos en otras materias, en materia de administración de empresas, de auditoría, etcétera, que puedan de una u otra manera contribuir cumpliendo los requisitos que se tendrá que establecer en ley. El otro representante de la dirección administrativa sería electo por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, creo que una de las virtudes es que se han creado mecanismos. El doctor Maúl decía de forma muy acertada ejemplos en los cuales otros estados ven como el Senado, el caso de Argentina, con el Consejo de la Magistratura, donde el Senado tiene una participación directa en la designación, y el Senado, más lo que nombra el presidente, porque el presidente de la República en Argentina también nombra, pueden constituir mayoría. En el caso de España, si bien todos son aprobados por el rey, pero esa propuesta de diferentes entes y las cortes que ejercen función legislativa, sabemos que así se le denomina en España, pues también proponen. Entonces, de una u otra manera, yo creo que la actual propuesta se centra de una u otra manera en reconocer que existe una realidad. No se legitima que el Congreso de la República designe, tampoco que lo haga el presidente. Cuando lo hace el Congreso de la República es a través de sorteo. Me refiero concretamente a los miembros de los 3 estamentos que integran parte de la dirección de la carrera judicial. Es decir, creo que sí se han establecido mecanismos de control que permitirían, y esperemos que así sea, garantizar que este ente no se convertiría en un ente absoluto, que no se convertiría en un ente que de una u otra manera estropeara el quehacer de la administración de justicia. Por el contrario, ser un ente facilitador, coordinador con la Corte Suprema de Justicia. Coincido con lo que se ha dicho, la interrelación entre el Consejo y la Corte Suprema de Justicia es fundamental, porque si no lo que se podría generar es un mecanismo de choque. Y en ese orden de ideas creo que se ha hecho un esfuerzo. Creo que sí es fundamental excluir a sectores cuya atribución o cuyas características no son políticos o idealmente no deben ser políticos. La academia es una de ellas, nuestro gremio profesional es otro de ellos, y precisamente en esa búsqueda de exclusión de estos actores y en la búsqueda de mecanismos que no incluyan al Congreso de la República o al Presidente de la República, creo que se han definido de una forma acertada, privilegiando, eso sí, y creo que es positivo, la participación de cada uno de los 4 estamentos que integran la Administración de Justicia en Guatemala. Yo, la verdad que yo difiero un poco también con lo que dijo el colega y comparto lo que dijo el licenciado Maldonado. En buena medida también no creo que haya problema en que estén representados los distintos estamentos del Poder Judicial en este Consejo, por una razón también que es bastante teórica. El Poder Judicial tiene una configuración bastante distinta al resto de poderes.
y es en buena medida que su configuración es horizontal también, eso no hay que olvidarlo, digamos. Una apuesta también a los sistemas modernos de justicia es la horizontalidad, en el sentido de que por eso un juez de paz goza de las mismas inmunidades que un magistrado de la Corte Suprema, digamos. Entonces, tener una representación, digamos, en el Consejo de Carrera Judicial facilitaría también este tipo de medidas en relación a la representación que ostenta. Yo creería que esos mecanismos de control, como bien mencionó el colega, podrían estar garantizados ahora directamente. Podríamos probar ahora con el tema del sorteo, que es la última enmienda que se ha realizado, el 209. Podría ser, eso es una alternativa. Yo insisto, estamos ahorita sujetos a probar, a estar viendo permanentemente qué modelo puede ser el más funcional. En cuanto al tema de la separación de funciones, quiero insistir en eso. A mí sí me parece que hay que tomar en cuenta, estudios han evidenciado que mucho de las concentración de funciones administrativas son superiores, de hecho, a las funciones jurisdiccionales en la Corte Suprema. Me parece a mí que ese es parte de uno de los principios que garantizan la independencia judicial. El relator de Naciones Unidas, digamos, para la independencia judicial lo ha señalado permanentemente, digamos, que esa concentración de funciones administrativas impiden el ejercicio de la independencia judicial. Hay estudios que se evidencian internacionales de que en nuestro caso este modelo actual llevan a que la Corte Suprema de Justicia concentre casi el 60% de su tiempo en aspectos administrativos fuera de los jurisdiccionales. Me parece a mí que eso no hay que olvidar, digamos, cuál es la problemática, y creo yo que el modelo que se está proponiendo de una dirección administrativa es viable. Recordar también lo que dijo el colega, nosotros los abogados no somos los mejores para un diseño de política, y yo creo que la política judicial, si bien, digamos, tiene que tener relación con la Corte Suprema, en buena medida tiene que estar bien orientada en su configuración y sobre todo en su implementación por otra visión, digamos, de expertos. Creo yo que ahí oxigenar al Poder Judicial con administradores, expertos en finanzas, podría ser una posibilidad también de contribuir a eso. Yo pensaría también que en buena medida lo que estamos discutiendo ahora llevaría a una reorganización interna y sobre todo en donde encuentra un punto de equilibrio la política judicial. La Corte, digamos, una disposición interesante como eso, de que la Corte sea la que apruebe ahora el presupuesto a formulación del Consejo, me parece a mí, digamos, que involucra ahí una coordinación bastante interesante de cómo podría perfeccionarse la política judicial. Pero hay que recordar, y eso es lo importante, de que la Corte Suprema de Justicia la tenemos que dejarla exclusivamente a sus funciones jurisdiccionales, que sean la mayoría de sus funciones las de carácter jurisdiccional, y las administrativas, si bien tienen esa dirección de Poder Judicial, pues digamos que se apoye con esto del Consejo. Por eso sí me parece a mí también un argumento que no salió acá, pero que ha estado mucho, digamos, en la opinión pública, de que se está creando un órgano como un superórgano, digamos, o un órgano con extrapoder, es también bastante falso, sobre todo con estas últimas enmiendas que compartimos. Y lo que sí comparto con el licenciado es que la iniciativa original sí fallaba en la concentración de funciones. Ahí sí el hecho de que pueda incidir este Consejo en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, o de la misma, o que nominaba también los candidatos a fiscal general, me parecía que sí era excesivo. Me parece que con la última enmienda hay que transmitir esto a la población, y es que tengan conocimiento de que las últimas enmiendas han corregido estos aspectos que sí era de concentración de funciones, únicamente dirigiéndolos prácticamente al tema de carrera judicial y al tema administrativo. También hay un tema dentro de las reformas respecto al Ministerio Público, que creo que es importante también discutirlo, pero lo vamos a tener que hacer en el siguiente segmento. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, discutiendo sobre las reformas constitucionales. Hay algunos aspectos, obviamente, como este es un tema complejo que es difícil, digamos, abarcar cada uno de los puntos que se incluyen. Pero uno es el tema del tiempo al cual se le estaría designando un magistrado, que es importante. Es inconcebible que hoy en día, digamos, y ya ustedes lo mencionaban, que 5 años sea lo que dure un magistrado. Eso claramente no le da independencia, se presta a todo el juego que ustedes ya mencionaban. ¿Cuál debería ser ese número óptimo, digamos? Incluso en Estados Unidos es una situación casi que de por vida, digamos, vitalicio. No sé si nosotros podemos optar a ese modelo, digamos, pero
definitivamente sí hay que pensar en que puedan permanecer más tiempo en su puesto y luego discutir un poco esto. Terminamos finalmente con el tema del Ministerio Público, pero dejo abierto, no sé quién quiere la palabra. Empezamos con el licenciado Sigüenza, que creo que ha hablado poco. Bueno, pues la verdad es que una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta es que esta reforma tiene mucho que ver con política y no política, digamos, electoral o cuestiones que se refieren a la política se hace en el Congreso. Me refiero a que la Constitución se llama Constitución Política de la República porque organiza el poder público y eso es política. Entonces, lo que se está queriendo es reorganizar el poder judicial para que se eliminen algunos de sus defectos más evidentes, como lo son su falta de independencia. Pero además de su falta de independencia, también se tiene que trabajar en que sea un buen poder judicial, porque no queremos que sean una banda de ineptos independientes. Es independencia, pero también con un alto grado de cuentadancia y de calidad al momento de ejercer la jurisdicción, y por eso se plantea un modelo de carrera en el que el mérito sea el que tienda a beneficiar a los jueces. Sin embargo, y como poder que es público, no puede estar totalmente separado del resto de sistemas de contrapesos que existen en nuestro país, y por eso es que sí el modelo del Consejo debe tener también balances y sistemas de cuentadancia que le permitan efectivamente cumplir su fin sin volverse una isla de poder absoluto. Ahora, otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta y que lamentablemente no se dice es que con lo que tenemos hoy en la Constitución y en la ley de la carrera judicial, el Consejo de la Carrera Judicial, que sería ahora la dirección de la carrera judicial, ya existe. Está exactamente conformado como está la propuesta de reforma constitucional. Lo innovador es elevarlo a nivel constitucional y crear la otra dirección, que es la dirección administrativa. Pero en realidad el fondo de la reforma, y perdón que insista, es que ahora tendrá más relevancia el Consejo porque ahora tiene que administrar una verdadera carrera judicial que tiene más grados. Hoy los grados de la carrera son prácticamente 2, paz y jueces de instancia. Ahora se elevaría a jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de la Corte de Apelaciones, pero magistrados de la Corte de Apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, realmente el punto es, si con esta ampliación de grados, que obviamente le va a dar mucho más relevancia a quienes eligen a los jueces de carrera, el Consejo, como está planteado ya en la ley, ahora en la Constitución, está bien ajustado. Y esa es la discusión en cuanto al modelo. Si es que tomamos como premisa cierta y estamos de acuerdo todos en que hay que ampliar los grados de la carrera. Y finalmente yo le digo, esa es la discusión que no se ha tenido. Se ha concentrado mucho en una idea vaga de que esto es una propuesta innovadora de Guatemala. No lo es. Que esto es una propuesta innovadora dentro de lo que tenemos, tampoco, porque ya existe el Consejo de la Carrera Judicial en la ley, solo que ahora administra solo 2 grados y pasará a administrar más con la reforma. Y lamentablemente la desinformación que ha tenido todos los que están involucrados a nivel institucional. El Congreso ha sido opaco a través de trasladar las enmiendas. Yo con mucho gusto, por lo que me dedico, les puedo dejar al programa para que tengan la versión que salió trabajada de aquella reunión de jefes de bloque con CICIG, Ministerio Público y PDH, porque lo importante es que esta Constitución no es de unos diputados ni de unas instancias, esa nos aplica a todos, y yo quisiera dejárselas para que no estemos hablando de cosas distintas. Ya lo decía el colega, han habido muchas variaciones y en las variaciones hay muchos cambios importantes. Perfecto. Les voy a suplicar que podamos ser un poco breves para que podamos participar todos en este último segmento, doctor. Usted mencionaba lo del plazo para el ejercicio tanto de la judicatura como lo de la magistratura, que evidentemente está mal regulado en nuestra Constitución. Yo creo que la ampliación del periodo es necesaria, pasar, por ejemplo, de 5 a 9 años, que así está propuesto ya en la reforma que se conoce, y que haya una renovación parcial de la Corte cada 3 años de 1/3 de los integrantes de la Corte. ¿Eso todavía está en la propuesta que se está, esa renovación parcial? Eso no ha habido mayor objeción, y además que con cada una de las renovaciones parciales se elija un presidente, o sea que ejercería la presidencia 3 años quien la ocupe y no 1 año como es actualmente. Yo creo que esa reforma sí va en el sentido lógico y vemos pues que hay un consenso casi unánime. Y en cuanto a los magistrados de la Corte Suprema, bueno, con 9 años, yo sí pensaría que siendo un periodo de 9 años,
los magistrados de la Corte no debieran poder ser reelectos, porque veo un problema entre los magistrados de la Corte y este consejo de, digamos, de administración judicial, que estando ejerciendo el cargo de magistrado, prácticamente podría cabildear con los propios miembros del Consejo para que lo incluyan, digamos, dentro de la nómina a ser sorteado o ser decidida en el Congreso. Creo que eso sí sería necesario, porque si no, habría que ver la posibilidad de que el magistrado quiere quedar bien con ellos. Recordemos que además son jueces y es cierto que no están en ejercicio, pero creo que ahí sí habría que limitar la reelección. Además, 9 años yo considero que ya es suficiente. Nos quedan 5 minutos. Muy bien, yo creo que el doctor Maúl tocó muy importante y va un poco tal vez a la discrepancia que tenemos acá con los colegas. Es decir, se ven las buenas intenciones, pero hay que entender cómo funcionan estas cosas en la práctica, y esas colusión de intereses, y por tanto, no voy a decir mi objeción, solo mi inclinación hacia revisar la integración de ese consejo. Yo creo que realmente es válido hacer ese análisis y, como decía, este estamento externo que viene de estas otras disciplinas que no sabemos tampoco cómo van a operar. Es decir, en la medida que logremos evitar esta colusión de intereses, yo creo que vamos a ir perfeccionando un modelo que yo creo que tiene buenas intenciones. Ahora, el tema temporal es importante. Recordemos cómo estaba la Constitución originalmente. Periodo de gobierno de 5 años y Cortes y Ministerio Público de 5 años. Es decir, gobierno que venía nombraba todas las instituciones, o partido que cae en el gobierno nombraba todas las instituciones y tenía un poder absoluto. Eso es el peor diseño que pudimos haber elegido y así funcionó. El único desfase habido es que ahora el periodo de gobierno es de 4 años y estos periodos siguen siendo de 5, pero no hemos corregido algo sustancialmente. ¿Qué podría ser un modelo ideal? Pues un modelo ideal podría ser que cuando se retire un magistrado por temas de edad o por temas, digamos, de un nombramiento vitalicio, designemos al que hace falta, digamos, un sistema parecido al de Estados Unidos. El escrutinio de toda la población va a estar encima de ese singular magistrado y eso nos va a garantizar una mejor calidad. Aquí estamos hablando de una etapa intermedia donde vamos renovando una corte de 3 en 3. No es lo mejor, lo ideal desde mi punto de vista, pero desde luego creo que es un paso positivo. 2 minutos, conclusiones. Sí, primero indicar que en un grupo heterogéneo como el que estamos hoy discutiendo a fondo, creo que hay puntos en común y hay consenso. Primero, las reformas constitucionales son necesarias para la administración de justicia y esas reformas implican un consejo de administración judicial o la denominación que sea pertinente. Entonces, creo que en una discusión seria como la que creo que Dimensión ha facilitado el día de hoy, se parte de esos conceptos. Primero, las reformas constitucionales son urgentes para un Estado que tiene deficiencias estructurales en su administración de justicia y el Consejo de Administración Judicial es uno de los puntos medulares que se deben tratar. Posiblemente las discrepancias están en la forma de integración, los alcances que tendrá, que es un tema que se tendrá que incidir en el Congreso de la República. Pero de esto nos lleva a una conclusión. El debate, no solo el debate académico, sino en general en la población, debe ser serio, debe ser consecuente, no tender a la polarización, no tender a generar temor, generar miedo en la población, que nos vamos a convertir en una Venezuela, es el gran argumento de algunos opositores a las reformas. Por supuesto que debe haber un análisis, por supuesto que debe haber una discusión, pero una discusión seria como la que creo que hoy hemos alcanzado y que nos permitirá incidir favorablemente en la discusión legislativa, donde comparto el criterio que ya se expresó. Creo que en el mismo Congreso de la República también no se han creado los mecanismos para facilitar a la población una apertura y conocimiento pleno de las reformas. Cerramos con usted, licenciado. Sí, en la misma línea. Creo yo que a pesar de encontrar puntos, divergencias, mejor dicho, entre los 5 abogados que estamos el día de hoy aquí presentes, me parece a mí que sí hay un consenso, que la necesidad de reforma es urgente, de revisar, más bien revisar es proponer, digamos, ya alternativas viables para fortalecer el sistema de justicia. Y creo yo que eso es válido. Me parece a mí que esta polarización en la que estamos cayendo, de una otra forma está basada en desinformar y creo que no debería generarse ese escenario. No se trata de un sí o un no, se trata de que como ciudadanos nos involucremos, digamos, de lleno en la discusión y saber qué está sucediendo en el Pleno del Congreso de la República. Me parece a mí que hoy hemos hablado de alternativas, de mejorar la iniciativa de reforma y creo que eso debe ir en ese sentido, porque nosotros, digamos que yo pertenezco a una organización en la que estamos apoyando, digamos, la aprobación de la reforma, pero teniendo un análisis serio, ¿verdad? Un análisis donde, digamos, exista otra contrapropuesta y no únicamente descansar fácilmente decir no a la reforma, sino, miren,
creeríamos, como con el colega, que hoy estamos discutiendo un modelo, qué será mejor, la integración, cuáles son sus funciones. Eso es una discusión seria, eso es entender que para la discusión política que involucra una reforma constitucional se plantea de experiencias comparadas, de principios, de teorías, y yo creo que eso es sano. Y yo creo que hay que invitar al Congreso a que transparente más el proceso de divulgación de las enmiendas, porque han circulado muchas y no se sabe a cabalidad cuál es la que tiene mayor apoyo de los jefes de bloque, pero también a la ciudadanía que se involucre. Creo yo que teniendo un análisis serio, una discusión seria, podemos, digamos, construir una propuesta viable para fortalecer el sistema de justicia del país. Muchísimas gracias por sus aportes. Se nos ha terminado el tiempo, sin duda alguna podríamos continuar, pero muchísimas gracias por esa discusión de altura y sin duda alguna hicieron un aporte muy importante, creo yo, para este tema que es de suma importancia y relevancia para el país. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Esta semana en redes sociales, esta es la pregunta Dimensión. ¿Crees que las reformas constitucionales fortalecerán la justicia del país? En Facebook, Horacio J. Soto respondió, no, porque a pesar que se instituyó una mesa de diálogo en donde fueron representados varios sectores, las propuestas finales no van acordes a lo discutido en el foro mencionado. Reuniones sospechosas e involucramiento directo de actores que nada tienen que ver con esto. Las reformas puede que sean necesarias, pero como las están forzando y además con acentos extranjeros, nada que ver. #reformas no. Carlos Salazar también compartió su opinión. Sí, definitivamente fortalecerán el sistema de justicia siempre y cuando las reformas sean condensadas en pro del pueblo guatemalteco.